Ok, vamos a hacer un análisis de los trades que he hecho. Pues nunca los apunto, pero bueno, dicen que hay que ver un diario para poder ver los errores y mejorar. Aunque yo pienso que soy un robot, pero bueno, eso puede ser que yo me equivoque. El primer han sido 6 trades los que he hecho desde que me compré la última prop account. Y empecé con uno de Sui. Sui. Ya lo había marcado aquí. Había hecho un circulito. Bueno, en buena teoría se debe ir por pasos, ¿no? Analizar la estructura. Aquí estamos 5 minutos, pero yo aquí entré y eso es un mini trade. Tal vez un trade en... No tal vez, sino es un trade en un rango muy bajo de tiempo. Pero por lo general lo que se tiene que hacer es ir a la estructura, cómo está la estructura, ¿no? Y bueno, aquí vemos que va en bajada. O sea, tenemos que hacer con la regla de las dos candelas. Bueno, podemos ir desde más atrás, pero bueno, vemos que baja. Uy, no es así. Aquí hay una bajada. Esto baja y baja. Y está haciendo altos más bajos. Aquí pues hizo un rompimiento de estructura, pues puso el alto más alto que este, ¿verdad? Pero aquí volvió a bajar y puso el bajo más bajo que este, el punto bajo. Y aquí nos dio un pico más bajo y bueno, aquí se reventó todo. Entonces ya después de eso, el precio rebotó, pero igual sigue bajando. Y aquí vemos unos cuantos rangos que había hecho anteriormente. Y aquí es donde se encuentra el trade que yo había hecho, que como dije había sido en un rango bastante bajo. Entonces ahí vamos en bajada. Aquí pues después de una expansión hacia abajo, tuvimos una expansión hacia arriba, un pequeño rebote y yo entré ahí, digamos, donde está el punto rojo, acá. Entonces, si analizamos qué hay acá, bueno, podemos a ver si podemos hacer un rango y en qué momento, en qué time frame es más alto es cada válido. Entonces aquí, por ejemplo, vemos sube, hay dos candelas bajando, dos candelas consecutivas seguidas que, que bajan, después dos que suben, bajan, suben. Entonces, ese es un mini Wyckoff, que es el sistema que utilizo. Pero el retorno bueno, la liquidez, que son todos esos puntos, ¿no? Que es aquí donde la gente pone los stop losses. Pues básicamente aquí casi que no había. Por lo menos en 10 minutos. A ver, qué difícil encontrarlo acá. Ok. En 3 minutos, pues no había tanto tampoco. Tal vez este pequeño pico que si vemos aquí un Wyckoff, que es esta candela que sube y toma esta liquidez. Y yo entré a las 11:12. A ver, ¿dónde es eso? 11:12. O sea, por acá. Entonces, me parece que no fue una mala entrada. Ya había habido un rompimiento de estructura. Y pues aproveché esa entrada. Ay. Ok.
Esto fue acá. Entonces, fue 11 y 12. Aquí pues vi esa reacción a pesar de que no había roto este punto. Ah, bueno, aquí fue donde entré, y 12. Entonces sí, en el rompimiento de estructura que fue acá, entré. Y siguiendo mi plan, pues volví a subir y bajó. Y tuve un gane, creo que fue de 1.5%. Cosas que hubiera podido mejorar. Bueno, debía haberme fijado en eso, que pudo haber subido acá. No había marcado esas zonas. Entonces aquí hay un punto de liquidez. Está esta ineficiencia también, que el precio, ven cómo está la candela peladita ahí, la panza. Entonces el precio puede haber subido ahí o puede haber subido también acá. Hay dos ineficiencias. Y también puede haber subido hasta acá, ¿no? Que eso es liquidez también. Aquí es donde la gente pone sus stop losses, y eso pues pudo haber creado una reacción en cadena que pudo haber hecho que subiera el precio más, pero en el macro, en la estructura macro, todo eso va de bajada. Eso fue algo pues pequeño. Eso para subir. Después tuvo otro trade en Bitcoin, que ese fue a las 8:44. 8:44. A ver, ¿dónde lo tengo? Ajá. Eso fue a las 8:44. Eso fue por acá. También hubo un rompimiento de estructura. Aquí no sé si hubo una... Creo que fue un loss. Pero aquí, bueno, no veo en realidad un modelo entre, digamos, a la loca. Por sentimiento, digamos, por lo que me parecía que iba a pasar. Porque también estaba viendo, me parece, las estadísticas que decían que Bitcoin iba a bajar. Entonces yo dije, bueno, va a bajar. Entonces, bueno, y el día se estaba acabando. Por eso pensaba yo, queda poco tiempo para que Bitcoin tome este low, el punto bajo. Pero ahí mi error fue también, además de no analizar los puntos de posibles de liquidez y de zonas de demanda, bueno, mejor dicho, de oferta, de los cuales el precio puede haber rebotado, ¿no? Como por ejemplo acá. Esa es una zona, pero el precio no llegó ahí. Y entré más que nada por eso, pensando en estadísticas que al final pues no entendía bien. Eso me parece que fue una pérdida, no estoy seguro. O creo que tomé profits acá. Bueno, pero aquí como ven el precio va subiendo. Después tuve otro trade en Ethereum. Ese creo que fue un gane. Y eso fue a las 11:19 del 23. A las 7 del 23. 11 del 23. A ver dónde está. Ok, eso fue acá. Aquí pues chequeando X, me fijé que había alguien que decía que también por estadísticas, ¿no? Decía que el precio después de esos 3 taps puede llegar a más alto. Entonces yo entré, había puesto mi stop loss en ese punto, y yo entré en 8, me acuerdo bien, eso fue hace como 2 días, en 2800. Entré acá y el precio empezó a subir, después bajó un poco, pero después subió. Aquí lo que debe haber hecho, pues como era tan bajo el time frame, lo que debe haber hecho era tomar las ganancias rápido, o sea, entrar rápido, salir rápido, y aquí hubiera tenido una ganancia de 2%. Hubo otro trade de Ethereum, no me acuerdo si fue, ¿cuál fue?
o BTC, pero también que estaba en más 3% y no tomé las ganancias y al final terminé perdiendo. Por eso me queda la lección. Entonces, por ejemplo, aquí sí había marcado yo las zonas de, digamos, de resistencia. Aquí hay una zona de oferta y ese es un imbalance que parece que si tocó, llegó a tocar. Entonces, el precio, yo pensé, bueno, y puede ser que siga más allá, pero no. Eso sí lo había hecho correctamente. El precio tocó ese punto y rebotó. Entonces eso puede ver como un segundo tap, ¿no? Después yo pensaba, mi plan era hacer un short, apenas agarrar las ganancias de acá, hacer un short y llevármelo para abajo. Pero no lo hice, tomé ganancias como creo que por acá. Y después de esto, bueno, ven que el precio bajó. Pero debía haber puesto tal vez esperarme un tercer tap, que pues puede haber sido ese, pero igual está más abajo del primer tap. No parece haber un modelo aquí válido, pero digamos, el precio, si hubiera hecho un tercer tap, hubiera podido llegar acá. Y si rebotaba y había un rompimiento de estructura, entonces podía haber entrado. Entonces, después de eso, en vez de tomar las ganancias a tiempo y entrar en un short, aunque no había confirmación, entré en un short de Solana, que fue acá. Entonces aquí está el modelo. Había un poco, sí, de liquidez de RTS. El segundo tap se encuentra acá. Y yo entré, ¿dónde fue? A las 7:48. Eso fue, mejor dicho, a las 5:48. Aquí sí me apuré un poco. Entré porque otra persona había entrado. Y dije, bueno, si entra él, que sabe más, seguro es un buen trade. ¿Dónde fue? Creo que fue. ¿A qué hora fue? Bueno, en realidad parece que entré acá, 48. Entré acá. No encuentro el segundo tap, sí, acá. Eso debió haber. Bueno, al final de cuentas, pues, me falta practicar. Pero digamos, eso fue un error mío. Creo que fue esto. A ver. Ajá, sí, ese fue ese es el rango. Entonces, ese es el primer tap. Segundo tap. Tercer tap. Y yo entré acá. Lo cual también fue un error. Parece que más bien el rango era acá. Y se ve como ya hace más sentido, ¿no? Son primer tap, segundo tap y tercer tap por acá. Pero ya acá pues le retornó a la zona. La liquidez no era tan buena. Pues aquí también había liquidez, habían zonas a las cuales el precio podía volver y de las cuales podía rebotar. ¿Y qué fue lo que pasó, no? O sea, al rato de haber entrado, el precio subió y me reventó. Fue por acá que me reventó. Yo creo que tenía el stop aquí. Después, ¿cuál fue el siguiente trade que hice? Fue BTC. A ese también le entré relativamente tarde. Estaba apurado. Pensé que era un buen trade. También confiando en las estadísticas. Yo decía, bueno, entré por acá. Y pues yo lo que vi era que había habido un rompimiento de estructura
que fue el que hubo acá, pero después lo que había que hacer era fijarse un segundo rompimiento, o sea, que rompiera otra vez. O sea, si volvía a subir, que rompiera de nuevo. Entonces, por ejemplo, aquí ven cómo va subiendo y subiendo y los puntos bajos son todavía más altos, ¿no? Entonces, no hubo un segundo rompimiento. O sea, como que el precio bajó, pero no tenía tantas ganas de seguir bajando. Y yo entré por acá y el precio empujó de nuevo para arriba. Entonces, yo lo que había hecho había sido este modelo, me parece. Sí. Y yo decía, este es el tercer tap. Aquí hay un rompimiento, entro y yo decía, va a bajar para acá. Pero no era el momento. Pues aquí habían puntos de liquidez. O sea, había también puntos de resistencia. Había acá. ¿Qué hay acá? Ah, mira, aquí hay un imbalance. Vamos a ver si pasó algo ahí. Ahí donde era. Ajá, digamos, ven es acá. La pancita como está pelada. Entonces, desde acá había algo. Y eso llegó. A ver. A ver si llegó ahí. Sí. O sea, está aproximadamente por ahí. Y sí, habían razones para que el precio subiera. Y fue lo que hizo. Entonces, ese fue otro error. Y creo que el último fue Ethereum, que ese fue luego también como aprendizaje. Yo había puesto una orden límite acá, pensando que el precio iba a rebotar. Había puesto una orden en 2.55, que es la primera vez creo que uso una orden límite. Pues me costó, pero ya sé cómo funciona, aunque tal vez es básico para la gente, pero siempre pues es bueno probar, digo yo. Ahora ya sé cómo funcionan. Entonces yo había puesto la orden acá en 2.55 y el precio, y creo que el stop loss en 2.75 creo. Pero bueno, al final el mercado quería llevarse mi stop loss y subió y me reventó. Aquí pues yo decía, si hay un tercer tap, sería por acá, un poquito más cerca del punto del primer tap, ¿verdad? Pero igual, algo había a la izquierda, toda esta región, y el precio pues subió. A ver hasta dónde subió. Ok, en 2.85. Vean cómo llegó casi que 2.85. Sí, o sea, se llevó algunos stop losses. Entonces el precio, el precio llegó a ese punto, quería llevarse toda esa liquidez y bajó. Entonces eso es el análisis de mis 6 trades. Creo que tuve dos ganes y 3 pérdidas al menos, y creo que 2 ganes y un break-even. Pero bueno, ese es el análisis. Haré otro video sobre análisis de mercado próximamente.